Cuán grande es Dios, amén. Amén. Ay, aleluya. Me quedo sin aliento. Yo creo que estoy aprendiendo a usar el diafragma para adorar a Dios, que no me afecte la garganta. Después tengo que predicar, pero aleluya, pero yo le doy todo a mi Dios. Amén. Canto con todo mi ser, en espíritu, porque Dios es bueno. Amados míos, gracias por venir. Usted está en el mejor lugar para estar hoy domingo en la casa de Dios. No dejen de congregarse, porque Dios es bueno. Estamos aquí por Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy voy a hablarte acerca de los impulsos del Espíritu. Es un tema que encontramos en nuestro texto, continuando la serie de predicación del libro de los Hechos. Yo quiero preguntarte, ¿quién cree que Dios guía el caminar del creyente? Dios guía, amados míos. Y hoy en el pasaje veremos que el Dios Trino, como cantábamos en la canción, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, guía al creyente hacia donde debe ir. Y también impide que vaya a donde no debe ir, o que haga lo que no debe hacer. Y veremos cómo Dios comunica su voluntad a sus hijos. Esa forma sutil o impulsos, pues se puso el tema de los impulsos del Espíritu, que Dios usa para dirigir al creyente hacia una dirección u otra. Cada día tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos que tomar decisiones. Y Dios nos guía. Y para verlo te invito a ir conmigo al pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y los versículos que estaremos viendo hoy son del 6 al 10. ¿Se recuerdan que en la última predicación Pablo se encuentra con un discípulo llamado Timoteo? Bienvenidos. Un discípulo llamado Timoteo. Decía yo en la predicación anterior que este discípulo es un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo. Pero hoy Pablo con Timoteo vemos que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso yo te invito a ir conmigo a la palabra y vamos a leer. Dice la palabra: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión de un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, que nos ilumina, nos guía y nos ayuda a entender, Señor, que tú caminas con el creyente, Dios. Tú nos guías, Padre. Ahora ayúdanos, Padre eterno, cómo aplicar este texto, cómo poder verlo en nuestras vidas diarias, Padre, porque sabemos que tú estás cada día con nosotros, Señor, pero tal vez lo hemos olvidado. Tal vez hemos pasado por alto pedirte consejo, tal vez hemos pasado por alto, Señor, pedir tu guianza, Dios, y no te vemos alrededor nuestro. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amados míos, si hay algo que yo he aprendido con las Escrituras, es que el Espíritu obra como Él quiere. Nadie puede decirle qué hacer, y mucho menos cómo hacerlo. Dios obra como Él quiere.
Pero en el texto vemos que el Espíritu guía y persuade a sus hijos. Guía y persuade. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. Y a veces Dios cierra puertas y a veces abre puertas. En mi oración, en muchas ocasiones, orar, Señor, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, porque esa es la verdad. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y aquí es Dios mismo cerrando puertas. Cerrando puertas. Ellos querían proclamar. Ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. ¿Para qué los llamó Dios? Para predicar, para proclamar. Ellos están en el centro de la voluntad. ¿Y qué sucede? Que son impedidos por Dios mismo. Por Dios mismo. En el centro de la voluntad de Dios, y Dios no les permite marchar. Hay veces que nosotros entendemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios y vemos obstáculos, vemos puertas cerradas, vemos que las cosas no salen como queremos. ¿Y qué es lo primero que nos pasa por la mente? Es la oposición diabólica, que no quiere que Dios haga su voluntad. Hermanos, nosotros mayormente le damos más poder al maligno del que en realidad tiene. Le damos más poder del que en realidad tiene. Porque, y venía cuando estaba en esta porción, venía a mi mente una canción, aleluya, para mí con muy mala teología, que dice: yo arrebato mi familia, yo arrebato y arrebato, pero es que mi familia, mi vida, mis bienes, no están en las manos del maligno, están en las manos de Dios. Por eso es que es muy mala teología, porque yo, mi vida entera, mi familia, mi economía, mi trabajo, todo lo que tengo, mi matrimonio, todo le pertenece a Dios. Yo no tengo nada que arrebatar, porque todo está en las manos. Y si no está en las manos de Dios, es porque todavía no estás en Dios. Porque en Cristo somos una nueva criatura. Él no tiene tanto poder como el que le damos. Es Dios en muchas ocasiones que no nos permite, por una razón que no podemos entender. Sí, muchas veces en ese momento no lo podemos entender. Pero sí es Dios que nos impide que marchemos y nos lleva en otra dirección. En otra dirección, aleluya. Pero Dios es el que nos sostiene y que nos guarda. Y no es simplemente Dios, es Dios sí, pero Él es un Padre para nosotros. Nosotros somos sus hijos y Él es un Padre amoroso y bueno. ¿Cómo no nos va a dar también con Cristo todas las cosas, como dice la palabra? Y además Él ha dicho que no nos abandonaría jamás, sino que vendría a ser morada con nosotros. Y ahora tenemos la cercanía con Él a través del Espíritu Santo, que nos guía en una dirección u otra. Y ahí lo vemos en el texto, que son impedidos por Dios. También dice por Cristo, por Jesús, el Espíritu de Jesús. Es Dios que nos guía en una dirección u otra. Pero tal vez tú has estado orando: Dios, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿No has estado ahí? Dios, muéstrame qué decisión tomar. ¿Hago esto o esto? ¿O lo hago o no lo hago? Pero muchas veces nos dice lo que no queremos oír. Lo que no queremos oír. Y te dice: no lo hagas porque no va a funcionar. Pero si para otros funcionó, porque para mí no puede funcionar. No lo hagas que no va a funcionar. Y con dolor en mi corazón tengo que decir lo que yo he hecho caso omiso a lo que Dios me ha dicho.
Y menos mal que como consecuencia solo me ha costado dinero. En mi caso. Y ahí está mi esposa que me ha costado dinero. Pero sé que hay otros que le puede haber costado la salud. Y hay otros que le puede haber costado el matrimonio. Y con la separación todo lo que habían logrado con tanto esfuerzo. Porque cuando nosotros vamos en desobediencia a lo que Dios nos ha guiado o nos ha dicho que debemos hacer y nos vamos en la dirección contraria, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y sí, Él es un Padre amado. Y luego nos arrepentimos y vamos a su presencia y Él nos perdona, incluso nos restaura. Y recuperamos, pero pasamos las consecuencias por no escuchar la voz de Dios. Ese silbo apacible, ese impulso del Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para guiarnos, para ayudarnos. Él nos lo dijo: no os dejaré solos y desamparados, mas ha venido a ser morada dentro de nosotros. Por eso cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Olvídense de este lugar como templo. No, el templo eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Para Dios te guía hacia donde debes ir. Por eso, yo creo que muy bien Pablo dice en 1 Tesalonicenses: orar sin cesar. Hermano, eso es sin cesar. A cada instante tenemos que tomar decisiones. Y cuando nosotros tomamos las decisiones sin preguntarle a Dios, nosotros estamos diciendo: Dios, yo soy capaz de hacerlo sin ti. Y Dios, que es un Padre, también te dice: pues si tú puedes hacerlo sin mí, pues hazlo sin mí. Pero cuando le decimos: Señor, yo no puedo hacer nada sin ti, por eso yo cuando comencé orando, ahorita decía: Señor, yo no puedo sin ti. Yo no puedo hacer nada sin ti, mucho menos predicar. Y mucho menos hablar en tu nombre sin ti. Eres tú. Por eso tenemos que aprender o entender que cada día, cada decisión, cada circunstancia, y esto es cuestión de segundos, decir: Señor, ¿qué hago? Y la respuesta te vendrá. La respuesta te va a ser dada, porque Él está en ti. Ayer yo iba camino a un open house que iba a hacer un listing. Y hermano mío, mira, estaba lloviendo, pero aún así no quería quedar mal. Quería ir. Que la palabra dice: no, tienes que ir. Puedes quedar mal. Y yo iba, pero me pasé la salida. Me metí por allá por San Marcos. Manejé más de media hora. Y yo sentí la palabra de Dios, yo sentí ese sentir. No te afanes, no va a venir nadie a tu manera menos. Yo sabía que no iba a venir nadie. No lo hagas por cumplir. Ven y busca de mí. Ven a la iglesia y comienza a hacer la predicación. El Señor me ministró tanto con esta palabra. Ministró tanto. Y yo creo que Dios primeramente intenta hablarnos a través de ese silbo delicado. Y yo entendía ayer que nosotros tenemos tanta bulla a nuestro alrededor, tantos problemas, tanto afán, que por eso no le podemos escuchar. No le podemos escuchar en el silbo apacible. Dios tiene que llevarnos al desierto y permitir el problema y la prueba y quitarnos muchas veces hasta los amigos, quitarnos toda la seguridad que tenemos para poder nosotros entonces oírle en esa soledad, en ese silbo apacible. Qué bueno sería si fuéramos como Pablo, que caminando en la voluntad de Dios, cuando era impedido, sabía esa palabra que era impedido por Dios. Y cuando Dios se revelaba a él, no tenía que reprenderlo, como fue el caso de Elías. Elías, un hombre
tan usado por Dios. Tan usado por Dios. Que Dios hizo a través de su palabra que parara la lluvia y viniera la sequía. Que descendiera fuego del cielo. Y una mujer que jura que lo va a matar. Y Elías, que tenía la cercanía con Dios, así quería decir fuego del cielo, y no hubiera querido más nada de saber. Y hubiera pasado, salió huyendo. Salió huyendo. Y ese texto está en Primera de Reyes. Se va lejos, atemorizado. Un hombre como Elías. A lo mejor usted malentiende este texto y usted dice, no, pero Elías se fue lejos para allá a buscar de Dios. No. El hijo se fue para allá huyendo. Y allá Dios le salió al encuentro. Porque Dios es tan bueno que nos sale al encuentro cuando nosotros estamos huyendo. Él nos sale al encuentro cuando nosotros estamos preocupados. Él nos sale al encuentro y se manifiesta a nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Allá en una cueva. Allá en una cueva. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y al final del versículo, que es 1 Reyes 19, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, Señor, yo tenía celo de ti. Elías, pero ¿qué tú haces huyendo? Es lo que le quería decir el Señor. ¿Qué tú haces huyendo, Elías? Si hay un remanente que no dobla rodillas. Hay un remanente que no se postra ante los ídolos. Hay un remanente, Elías, tú no estás solo. Dios siempre me guarda ese remanente. Amados míos, Dios sale al encuentro, no importa tu circunstancia, no importa la debilidad, no importa la falta de fe que nosotros tengamos en ese momento de la prueba. Dios sale al encuentro. ¿No le escuchas en el silbo apacible? Él te sale al encuentro. ¿Le escuchas? Él se muestra en sueños. Él te muestra tu voluntad. Él te dice por dónde debes ir y por dónde no. Amados, aquí no hay nadie que haga algo que no sepa que Dios no quiso que lo hiciera. Es imposible. Porque Dios muestra su voluntad. ¿Somos seducidos? Sí. ¿No escuchamos la voz de Dios y escuchamos nuestra propia voz? Sí. Pero Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Y Pablo ve a este macedonio pidiéndole ayuda. Dice la palabra que fueron persuadidos que Dios los había llamado a Macedonia. Por un sueño. Wow. Es increíble cuando tú sabes que esa es la revelación de Dios a tu vida. Te persuade de que es Dios diciéndote a dónde debes ir o lo que debes hacer. Hermano, y cuando Dios persuade de algo, y esto es algo que yo no te puedo explicar, porque esto es algo que tú tienes que vivir. Solamente cuando lo has experimentado y puedes entender que eres persuadido y obedeces. Y es increíble las formas en que Dios lo puede hacer. Te dije que el Espíritu de Dios hacía lo que Él quería. Nadie le puede decir cómo hacer, ni cómo orar, ni qué decir, ni qué hacer. Él es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29, pero como se le manifestó a Elías, es también un silbo apacible. No le quise leer el pasaje de Elías, porque dice que texto muy conocido. Silbo apacible. Y allí Elías se postró porque sabía que era la presencia de Dios manifestándose a él. Él puede tomar la forma que Él quiere. Él puede incluso hablar a través de un burro, como lo hizo con Balaam. O puede tomar la forma como de paloma cuando Jesús fue bautizado y dijo: he aquí, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede ser esa salsa ardiente que no se consume por el fuego, como se reveló a Moisés.
puede ser cualquier cosa para manifestarte tu voluntad, su voluntad y persuadirte. Aleluya. Y no me gusta ponerme una y otra vez de ejemplo, pero tampoco lo quiero poner a usted. Me pongo de ejemplo. Y esto es una vivencia mía. Y cuando me bauticé allá en el Jordán, de mi esposa, no me deja mentir, pero está grabado también. Dios me ministró tanto, y éramos 18, 20 y tantos que nos bautizamos, 22, y yo no me podía entrar a las aguas. Y a todos los hermanos les decían, no, vas a tú, dale tú, vas a tú. Pues el Señor me estaba ministrando y quebrantado en la presencia de Dios. Y fui el último en bautizar. Y en ese momento, ya cuando descendí a esa agua que me bauticé, lo pueden ver que está en las redes. El Señor, yo no voy a decir que esto es el Espíritu de Santo, porque sobre Jesús descendió como forma de paloma, pero sí pasó una paloma por encima de mí. Y saliendo de las aguas, se me acercó una hermana y nos dio palabra y me dijo, tú vas a estar sirviendo al Señor. Y sí fui persuadido por Dios a comenzar una obra para Dios. Y primero, buscando un lugar para comenzar, vi puertas cerrándose. Pero esas puertas cerradas me hicieron buscar cada vez más de Dios, porque estaba persuadido a hacer la voluntad de Dios. Y un día, mientras trabajaba, como si fuera una visión, vi este lugar. Y hermanos, yo paso tanto por este lugar, que para ir a casa de Denia, tengo que pasar siempre por aquí. Y yo nunca había mirado para acá. Y Dios me mostró este lugar. Y dije, este lugar, yo voy a tocar puerta en este lugar. El que vine con Keila fue un día de las madres, estaban en este lugar. Y fue el último día que usaron este edificio, esas personas. Cuando yo me reuní con ellos, me dijeron, no, si ese edificio ya no lo vamos a usar más. Pónganse, arreglenlo y utilicen para su servicio. Es increíble cómo las puertas que Dios usa en otros lugares, Dios abre otras puertas. Cuando tú sientes ese silbo, cuando tú buscas la presencia de Dios, como Dios te muestra, no importa si somos muchos o pocos. Lo que yo estoy seguro es que estamos haciendo siempre la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Fíjense si por allá está llena y aquí estamos poquitos. No, Jesús tuvo 3 años y eran 12. Que estuvieron cerca con Él. Cerca. Por eso, para mí, estar más en el centro de la voluntad de Dios es más importante que iglesias lindas, un templo lleno. Y para mí cada uno de ustedes es familia. Y así siempre Dios lo puso en mi corazón. Hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas como Jesús lo decía. Y si te fallo, pues perdóname. Pero ese es mi deseo, hacer. Ser como Jesús, mostrarte el amor de Jesús y vivir para Dios. Y así comenzó esto tan lindo que hacemos aquí. Donde somos esa familia. Dios. Esa familia unida por el vínculo del Espíritu. Déjame decirte, tú no estás solo en tu diario vivir. Tú no estás solo. Dice el salmista, el Salmo 27, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Mira, si no tienes esposo, Dios es tu esposo y tu proveedor. Y nadie te va a proveer mejor que Él. Si no tienes residencia, Dios es tu ciudadanía. Y Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Nuestra ciudadanía no es americana, es celestial. Nos afanamos a veces porque queremos ser residentes, queremos ser ciudadanos. Y yo estuve, pero mi ciudadanía es celestial. No importa dónde esté, yo le pertenezco al Rey. Amén. Al Dios Todopoderoso. Eso es lo que importa.
Pero nos enfocamos en que sí, que no puede tener los papeles. Olvídate de los papeles. Si el dueño de los papeles es Dios. Él es Dios. Y en medio del proceso Él no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Pablo ve a este macedonio rogando ir a Macedonia. Y yo, si tú sientes que la presencia de Dios no ha estado contigo, que esa palabra de Dios no te ha sido dada, que el siglo pasible tú no lo puedes oír, yo creo que Dios puede usar mis palabras para hablar a tu vida. Dios puede usar mis gestos para hablarte. Dios puede usar su Espíritu Santo para hablar a tu corazón en el día de hoy. Y yo te ruego, como dice Pablo en 2 Corintios, que por tanto somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Si tú andabas como Elías, caminando sin rumbo, caminando asustado, caminando sin esperanza, yo te ruego que tú busques de tu Dios y Padre Celestial que está en medio nuestro, y que te reconcilies y comiences a caminar cada vez más cerca de Él, porque Él nunca ha dejado de caminar cerca de ti. Somos nosotros los que decidimos caminar lejos de Dios. Él siempre ha estado ahí. No, pero no le veo, pero Él siempre ha estado ahí, cercano. Cuando estaba solo, Él estaba ahí. Él estaba ahí. No dudes de Él, porque yo te puedo fallar, pero Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Aleluya. Yo quiero terminar orando por ti, amado mío. Si te sentías que no podías escuchar su voz, si sentías que no estabas caminando en el centro de su voluntad, quiero orar por ti. Porque Dios hoy está más cercano que nunca. Hoy Él está con brazos abiertos, esperándote para abrazarte, para manifestarse a tu vida. Y mira, una y otra vez mi oración a Dios es: manifiéstate, Señor. Porque si te manifiestas a mí y te muestres a mí, yo voy a ver tu grandeza, tu majestad, tu poder, Señor. Y yo voy a estar tranquilo y seguro, Dios mío, de que nada me faltará. Como dice el salmista. Así, Señor, esa confianza yo te la pido para cada uno de mis hermanos, Dios. Yo te pido, Señor, que esta confianza, esta palabra, Dios, sea grabada en sus corazones, Señor, y que podamos, Dios mío, salir cada vez más cercanos a ti, Señor, y poder vivir caminando cerca de ti, oh Dios, clamando a ti sin cesar, pidiéndote que te reveles en cada una de nuestras decisiones, Señor, antes de tomarla. Y cuando no nos gusta lo que tú nos dices, Señor, poderla obedecer, Dios mío. Aquí en esta iglesia no es lo que el pastor dice, sino lo que tú dices, Dios. Nunca le voy a decir a un hermano: tienes que hacer esto. Pero si tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, se revela a cada uno de ellos, Dios mío, ellos podrán, Señor, tener palabra tuya, oh Dios, y vivirla, Señor, y atesorarla, porque eres tú hoy hablando a tu pueblo, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios que nos has amado tanto, Señor, que nos has entregado hasta lo más valioso, que era tu Hijo amado, Dios, para que hoy estemos, Señor, reconciliados contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En este día tan especial yo te pido tu bendición para cada uno de ellos, y en especial para cada dama, para cada mujer en este lugar.